todavía es relevante, ¿ya? Es la isoinmunización materno-fetal. A ver, ¿qué es esto? Bueno, la madre produce anticuerpos contra los eritrocitos fetales, ¿ya? La madre elabora anticuerpos contra los eritrocitos fetales y le ocasiona anemia. Ese es el problema. Si hay anticuerpos contra un antígeno de los eritrocitos, produce anemia, y la anemia con el tiempo, cuando es grave, produce, anemia, pero en este punto. Pero un feto que tenga anemia no solamente es por iso o aloinmunización, sino también hay por infecciones, ¿ya? Del parvovirus B19, ese también produce anemia en el feto. Hay algunas hemoglobinopatías presentes, no mucho en nuestra población, casi nada, pero también son eritrocitos frágiles que se van rizando y, bueno, tienen anemia. Y algunas veces la placenta sangra hacia el compartimento endometrial o residual. Eso se llama hemorragia petomaterna. O sea que de la placenta, porque la placenta maneja estrictamente sangre fetal, ¿qué sangre circula en la placenta? En el seno de la placenta es sangre fetal, por si acaso, ¿ya? Y ahí afuera, en la residua, sangre materna. Ahí se realiza el intercambio de nutrientes y gases. Pero alguna vez se rompe la placenta cuando es isquémica esa placenta y produce una hemorragia, se llama hemorragia petomaterna. Puede venir una pregunta ahí, ¿ya? Pongan atención. Entonces decíamos que la mamá produce anticuerpos contra los eritrocitos fetales, pero estos tienen que cruzar la placenta. Para producir hemorragias tienen que cruzar la placenta para destruir sus eritrocitos. Entonces llega un momento en que los eritrocitos, en que la médula ósea del feto comienza a producir más eritrocitos, y se va hemorizando en el feto ya anémico. Entonces tienen que mandar ya no eritrocitos maduros, sino eritroblastos, células jóvenes. Es como una guerra, los jóvenes van muriendo, hasta los niños tienen que ir a la guerra probablemente, como pasa en algunas guerras, ¿no es cierto? Más o menos así sucedía, por eso se llamaba esta enfermedad como eritroblastosis fetal. ¿Sí? Se va entendiendo, ¿verdad? Bueno, la anemia va avanzando, y esto en la evolución natural de la enfermedad, el corazón y todos los tejidos están en hipoxia, y le hagas una especie de insuficiencia cardíaca congestiva. Es una anasarca, ¿verdad? Es una consecuencia de la insuficiencia cardíaca congestiva, es una anasarca, pero en el feto no se llama anasarca, ya se va a llamar hidrops fetal. Ahí lo pueden ver, ¿no? Hidrops fetal. Pero como es de tipo inmune, este hidrops se llama hidrops fetal inmune. Y ahí abajo se les ha puesto también que hay no inmune. Hay niños que son hidrópicos, y eso de repente vayan a ver, pero cada vez más estamos reportando nosotros que este feto está hidrópico. Está en una insuficiencia cardíaca, pero hay hidrops inmune y no inmune. El hidrops que estamos hablando es inmune. ¿Se va entendiendo, no? Anemia, eritroblastosis, hipoxia, insuficiencia cardíaca, hidrops, y el hidrops es inmune o no inmune. Doctor, ¿qué sería hidrops? O sea, anasarca. Desame pleural. Hidrops se llama cuando hay líquido en dos o más compartimentos. Por ejemplo, desame pericárdico, ascitis, edema de tejido subcutáneo, hidrops. Desame pericárdico, dos o más compartimentos con líquido, con agua, hidrops, ¿ya? ¿Se entendió, verdad? Sí, doctor. Muy bien, hay 36 grupos sanguíneos, fíjense, y 360 antígenos en general en la raza humana, pero la mayoría de la población tiene la mayoría de estos antígenos, pero pocas veces puede haber entre la pareja, entre la madre y el padre, una incompatibilidad de estos antígenos. Por eso no es tan frecuente estas autoinmunizaciones o isoinmunizaciones. A ver,
es lo que queremos hablar acá, ¿no? El feto hereda por lo menos del padre, por supuesto que la información antigénica de los eritrocitos, el feto tiene que heredarlos del papá, porque los que hereda de la madre no le van a producir inmunidad, tiene que heredarlos del padre. Estos antígenos eritrocíticos que heredan del padre no tiene la madre, entonces ahí se desencadena la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Es poco frecuente, decimos, porque, miren, la prevalencia reducida de antígenos eritrocíticos incompatibles entre los padres es poca. A su vez que pocos antígenos se transfieren del feto, del compartimento fetal al compartimento materno. ¿Se entiende? El feto dentro del útero tiene sus antígenos propios que heredó del papá. Pocos son los que pasan a la circulación materna. Por si acaso pasan células fetales del feto a la madre, ¿ya? De la madre también pasan algunas células de la madre al feto, se llama eso microquimerismo. Y producen enfermedades inmunes. Por ejemplo, las tiroiditis son efectos de algunas enfermedades reumáticas inmunes, son de estas sensibilizaciones en vida fetal. Bueno, pero lo cierto es que pocos son transferidos y generan una reacción inmune en la madre, ¿ya? Además, esta incompatibilidad ABO tiene un efecto protector contra el RH, porque tan pronto como el feto es RH positivo y la mamá es B o entonces va a generar anticuerpos anti-A o anti-B, y si es B, anti-A, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Entonces, tan pronto como entran los eritrocitos por esta incompatibilidad ABO, son hemolizados. Antes que la reacción al RH despierte, ya son hemolizados. Por eso este sistema, el ABO, protege al feto contra el RH. Bueno, la madre tiene una capacidad de producir anticuerpos de una manera distinta, y los antígenos fetales también, no todos desencadenan siempre una reacción inmune. Esa es la razón por la que muy pocas veces vemos madres alo o isoinmunizadas contra el RH. Por eso se indica que aproximadamente el 1% de la población. Bueno, pero cada vez la reacción al antígeno RH, D también se va a llamar por ese caso, ¿ya? D. Ahora le vamos a explicar por qué. Cada vez es menos, y de modo lo que no solía verse antes, comienza a ver, ¿no? Como el antiquel, anti-C, C minúscula, fíjense, intencionalmente está escrita como C minúscula, o anti-E, y E mayúscula está escrito intencionalmente. A ver, vamos entrando en tema. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros cuando una gestante viene a la consulta externa? ¿Qué debemos hacer? Obviamente, entre tantas cosas que pedimos, le pedimos el factor RH, ¿no? Grupo sanguíneo y factor RH. Nos sale la madre que es RH negativa, entonces obviamente averiguamos si el padre es RH positivo, automáticamente, ¿no es cierto? Porque puede ser que el feto haya heredado el factor RH del padre. Entonces, es RH negativa. Muy bien. Le pedimos a la madre inmediatamente una prueba que se llama de Coombs. Eso tienen que saberlo. Es fundamental, ¿ya? Madre RH negativa, hay que pedirle una prueba de Coombs. Y como es en la madre, se llama Coombs indirecto. Si le hacemos una prueba RH al feto, se llama Coombs directo. A la madre se llama Coombs indirecto. Pero eso lo tienen que saber, chicos, porque al año van a ser internos, y pídele una prueba de Coombs, es a la madre, y se le pone ahí Coombs indirecto. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si es Coombs positivo la madre, tiene tiene anticuerpos contra el antígeno RH. ¿Se entendió? A ver, si la madre es Coombs positivo, quiere decir que tiene anticuerpos
contra RH, porque ella es RH negativa. ¿Qué va a generar una madre RH negativa? Anticuerpos contra el RH. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y si es positivo, tiene anticuerpos. ¿Ya? En otras palabras, el laboratorio, ¿qué va a hacer? Va a agarrar eritrocitos RH y los va a hacer reaccionar con los anticuerpos con el suero materno. Se van a aglutinar, positivo. Sencillo, ¿verdad? Entonces, a continuación, lo que es bueno subclasificar a esta madre. Tiene anticuerpos IgG o IgM. Esto también es clave. Tiene anticuerpos IgG o IgM. Porque los IgG son los que pasan la placenta. ¿Ya? Los IgM son macromoléculas que no atraviesan la placenta. Los IgG son los que atraviesan. Bueno, los IgG, que son los que pasan la placenta y producen anemia, tienen un umbral crítico. Esto ya nos puede preguntar, pero sería bueno que aprendan, aunque yo nos voy a preguntar, aunque se niegan las autoridades. Tiene un valor crítico, una dilución de 1 en 16. ¿Se entiende? 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32. ¿Recuerdan las diluciones, verdad? 1 en 16 o más, cuando hay 1 en 16 o más, tiene el riesgo respecto de tener, que se ocasione en su organismo una anemia y severa, grave. Si es 1 en 32, peor todavía. Eso quiere decir que la concentración de anticuerpos que tiene la madre contra el antígeno LH es denso, abundante. Entonces, muchos anticuerpos maternos, IgG, van a atravesar la placenta y van a ir a producir hemólisis en el feto, de diferente grado de severidad. Ahora, eso es lo que quería aclararles, ¿no? No sé si ustedes lo tienen bien claro, que el factor RH viene del mono, ¿no? Rhesus, ¿recuerdan? Del rhesus mono, rhesus, y este antígeno también había tenido el humano, pero no en esencialidad el mismo. Pero ya ha evolucionado, se ha genotipado ya el antígeno, entonces ya no se llama, que se llama RH, pero seguimos escribiendo, ahí van a ver, seguimos escribiendo RH, pero en realidad ya no es RH. Si ya tenemos A, ya tenemos B, ¿qué nos corresponde? ¿Qué letra le podemos poner a otros antígenos? C, D, E, F, etc., ¿no es cierto? Bueno, a este grupo del RH se le ha puesto como el CDE, de los cuales el D es el que importa, antígeno D. Y como están muy relacionados el C, el D y el E, es el subgrupo CDE, mayúsculas y minúsculas. ¿Se entiende? Bueno, entonces CDE. El sistema CDE o RH comprende 5 antígenos, C mayúscula, minúscula, D mayúscula, no hay D minúscula, ¿ya? No hay D minúscula, E mayúscula y E minúscula. D negativo significa ausencia del antígeno D o RH negativo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Las personas D negativas se pueden sensibilizar, o sea, pueden producir anticuerpos con tan solo un ml, una décima de ml, cuando reciben esa sangre del feto. ¿Ya? Aquí les pongo como, pues para variar el tema, que los genes que codifican RH, los antígenos, están en el cromosoma 1, el cromosoma más grande. Bueno, ese 0.1 ml, que puede sensibilizar, pero generalmente puede recibir más sangre de la mamá. ¿En qué momento la madre recibe esta sangre del feto? En el momento del parto, ¿ya? El trabajo de parto de alguna manera vulnera la integridad de la placenta en el trabajo de parto, las contracciones, y como esta sangre, como la placenta maneja sangre fetal, eritrocitos fetales pasan a la circulación materna, entran al adhesivo o al endometrio y de ahí a la circulación materna, y ese es el factor sensibilizante. Pero no siempre sucede eso, afortunadamente. Otro detalle importante es que la mayoría de acá, los aquí presentes, son RH positivos o D positivos. ¿Quiénes son D? ¿Alguien D negativo acá? Nadie. Yo soy.
No, bueno, no sé qué soy. Primero era RH positivo, voy al segundo examen, ahora me han dicho que soy RH negativo. Nunca he conocido eso, pero alguien se ha equivocado, ¿no? Pero la mayoría de la población son RH positivos. Lo más probable es que se casen un RH positivo y un RH negativo, en consecuencia. Y poco probable que lo herede el feto, no siempre el genotipo da como para producir herencia en ambos grupos, en todo este grupo. Algo fallado. Muy bien. La prevalencia de isoinmunización anti-D complica 1 o el 0,5% de los embarazos. La probabilidad de que una mujer D negativa se sensibilice con un feto RH positivo, fíjense, feto RH positivo, madre RH negativo. ¿Qué posibilidad hay de que la madre forme anticuerpos contra el D positivo, contra los eritrocitos de su feto? Alcanza tan solamente al 16%. A ver, tenemos aquí 100 madres RH negativas y sus fetos son RH positivos, ¿ya? La posibilidad de que que forme la madre anticuerpos contra los RH o D es tan solamente del 16%. No es todas, pese a que todos los fetos son RH positivos. ¿Se entiende? Muy bien. De los cuales 2% se sensibilizan antes del parto. A ver, ¿cómo es esto? No todas las placentas crecen en condiciones óptimas, ¿ya? No todas las placentas, ni los fetos tampoco crecen en condiciones óptimas. Hay placentas que crecen de manera isquémica y eso ya les he explicado ya en el tema de enfermedades hipertensivas del embarazo, cuando esas arterias uterinas son delgaditas, someten a la placenta a una isquemia y al feto a una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, un pequeño grupo de estos fetos restringidos tienen placentas vulnerables que van a vertir eritrocitos porque se desintegra en algún lugar, se vulnera su integridad y van a pasar eritrocitos fetales. Y puede haber otros motivos. Entonces, 2% de las madres se sensibilizan de ese 16%, un 2% antes del parto. Un 7% lo van a hacer en el parto, o sea, 2% antes del parto, 7% antes del parto, en el parto, perdón, y el otro 7% lo hará en los siguientes 6 meses. Total 16%, ¿verdad? Pero si hay incompatibilidad A, B o entonces del 16% de posibilidades de que la madre se sensibilice baja al 2%. ¿Por qué? Porque el ABO viene un eritrocito B y la madre además es A, RH negativa, lo lisan antes de que el sistema reaccione para formar anticuerpos RH. ¿Se entiende, verdad? Por eso tiene un efecto protector. Un poco chinese es esto, pero yo creo que un poco después lo van a entender. Otros eventos que sensibilizan a la madre del factor RH o D es el aborto, la mola, el ectópico, ¿ya? No solo el parto, sino también las hemorragias de la primera mitad. Pueden sensibilizar a la madre cuando hacemos amniocentesis y cordocentesis. Bueno, algunas veces, por ejemplo, aquí en mi hospital necesitamos sacar sangre del feto, entonces la unidad de medicina materno-fetal realiza una punción transplacentaria, llegamos a la vena en su inserción en la placenta y obtenemos líquido, sangre fetal con muchos propósitos. Ese evento puede sensibilizar si la madre es RH negativa y el feto es RH positivo. ¿Ya? Que cuando vemos fetos que tienen una translucencia nucal más allá del percentil 95, hay que hacerle cariotipo al feto. Y el cariotipo lo sacamos estudiando el líquido amniótico. Y para sacar el líquido amniótico hay que hacer una amniocentesis. Ese evento también puede sensibilizar a la madre. ¿Se va entendiendo? Bueno, eso es lo que hacemos aquí en nuestra unidad de medicina materno-fetal. Por eso la obstetricia en este tercer nivel está similar a la de Chile, a la de Europa, mejor chicos, ¿ya? Tenemos un programa europeo que la usamos y nuestra obstetricia no está tan rústica, afortunadamente.
desde hace 5 años. Bueno, los antígenos C mayúscula, C, E, etcétera, también pueden producir hemólisis, y el que más después del D produce es el anti-E, ¿ya? Después del D es el anti-E mayúscula, pero miren, anti-E mayúscula, no anti-E minúscula. Otro detalle importante. A ver cómo es la cosa. Una madre D negativa hereda, una madre gesta un feto, una madre D negativa gesta un feto D positivo. D positivo porque heredó del padre. Bueno, hemos dicho que se puede sensibilizar un 16%, ¿verdad? Ese riesgo tiene. Entonces, no siempre se sensibiliza, hemos dicho, ¿no es cierto? Mayoritariamente no siempre se sensibiliza. Ahora, este primer feto no corre mucho peligro, el primer embarazo, porque la madre no tiene anticuerpos contra el LH positivo o el D positivo. Entonces, pero pasan en este embarazo eritrocitos fetales a la madre sensibilizantes. El segundo feto es el que corre riesgo, ¿ya? El tercer feto más riesgo, el cuarto feto mucho más riesgo. Históricamente las madres RH negativas con maridos RH positivos, el primer bebé nomás tenía, el segundo moría, el tercero moría más tempranamente, el cuarto moría más precozmente, y esa era la historia. Las madres se quedaban con un solo bebé, el bebé que para quien no había todavía anticuerpos, pero que pasó eritrocitos a la madre, quienes ocasionaron la formación de anticuerpos. Entonces, esa es la historia natural de los RHs, ¿ya? O de los D. Pero en un primer embarazo puede la mujer tener anticuerpos, una madre. Miren, esta es la historia, el efecto de la abuela. A ver, les voy a explicar. En todos los embarazos, una pequeña cantidad de sangre materna, escuchen, de la sangre de la mamá estamos hablando, pasa al feto. Ya lo que les decía en principio. Pasa sangre materna, una pequeña cantidad, a la circulación fetal. El PCR en la sangre fetal o neonatal incluso ya lo ha confirmado esto. Reacción en cadena de la polimerasa buscando algún fragmento de ADN, ¿no? Eso es PCR, ¿no ve? No es el PCR el marcador inflamatorio. Esto es reacción en cadena de la polimerasa. De esta manera, ahora la madre es RH positiva, ¿ya? Madre RH positiva está gestando un feto RH negativo. Entonces eritrocitos de la madre pasan a la circulación fetal. Frecuentemente pasa eso, por no decir siempre pasa. Entonces el feto puede reaccionar formando anticuerpos contra los eritrocitos D positivos que vinieron de la madre. De modo que cuando se embarace esta niña, de este feto, niña, cuando ya se case, puede tener reacción inmune directamente contra los antígenos D positivos de su bebé, de su feto, o de su niño. ¿Se entendió? ¿Entendieron ahí atrás? Pero doctor, si es RH negativa la madre, no reacciona no contra reacciona, ese antígeno claro. de la madre. ¿Perdón? O sea, si la mamá es la RH negativa. Negativa. Y el feto es RH positivo. Positivo. Sí. Entonces, pero no tiene RH para reaccionar. no, es que esta es una reacción en el feto. ¿Por qué? A ver, está interesante la cosa. La mamá es RH negativa. No, a ver, la mamá es RH positivo. En este caso estamos invirtiendo la moneda. La madre es RH positivo. Ay, Tiene un feto RH negativo. Pasan siempre eritrocitos fetales, maternos esta vez, Pasa al feto. También del feto, es bidireccional. Muy bien, entonces feto RH negativo, recibe eritrocitos de la madre, RH positivos. El feto va a formar reacción inmune contra RH. contra el RH. Y cuando sea mamá y tiene un feto RH positivo, Va a reaccionar. va a reaccionar. ¿Comprendido? Maravilloso. Entonces, este es el efecto de la abuela, se llama, ¿ya? Bueno, hay vacunas ahora anti-D. Vamos a explicar más adelante, ¿ya? Entonces, debido a que ya se usa sistemáticamente la vacuna anti-D, la isoinmunización materno-fetal ha caído espectacularmente.
¿ya? Y de modo que otras reacciones inmunes como el antígeno KEL estamos viendo con mayor frecuencia. No tenemos estudios para antígeno KEL, ¿no? No sé si en Mato los habría a la población cochabamina tipificado si tienen antígeno KEL, no sé, o el DAPI, no sabemos. Pero en los gringos, en los americanos, que todo lo hacen, pero a ver, una cosa quiero, porque somos bolivianos, no podemos hacer, eso hay que sacar de nuestra cabeza. Ustedes son una nueva generación de médicos. Pongan la medicina a la par de Chile, de Estados Unidos, de Europa, pónganlo, porque les reitero, lo que estamos haciendo obstetricia en esta maternidad ya está igual que los otros países, cuando no mejor en muchos aspectos. Por ejemplo, tenemos cosas que hacemos en materia hospital que no lo hacen en Perú. Hemos tenido un taller en la ciudad de La Paz, nos han invitado y hemos llevado nuestra experiencia con el placental growth factor. No hacen en todo el Perú, en todo el Perú. Se han sorprendido, ni en ningún hospital del país, de nuestro país hacen. Nosotros más tenemos aquí, la Caja Nacional más. Puedo decirlo entonces que nuestra obstetricia está a la par de Estados Unidos y de Europa. Hemos operado también a los fetos con espina bífida y aquí en la maternidad. Entonces, ustedes tienen que tener, si son cardiólogos, tienen que hacer lo mismo, chicos. No son, por ser bolivianos, somos burritos. No, ¿dónde está nuestro orgullo propio? Tienen que practicar una medicina idéntica a la que se hace afuera. Y si van afuera, regresen, pero traigan las ideas, las innovaciones y permanentemente actualícense. Bueno, entonces, no sabemos si hematología nos tiene tipificados, pero veo mucha lenidad, mucha pereza en estos laboratorios que me da pena no saber si tenemos, cuánta población tenemos contra que lo hayan identificado estos antígenos más allá del A, B, D, C, D, E. Pero en Estados Unidos, fíjense, el 90% de la población blanca son KEL negativos. Y si hay, ¿qué se llama?, reacciones inmunes al antígeno KEL es por transfusiones de sangre equivocadas. ¿Ya? Pero esta sensibilidad al KEL es más severa. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que genera la madre van no solamente contra los eritrocitos circulantes, sino estos anticuerpos van hasta la misma médula ósea, donde están las células madre precursoras, y los van ahí, que se llama, dañando, destruyendo, de modo que es un poco más severa la severa. ¿Por qué más severa la inmunización? Porque en la sangre periférica lo destruyen y hasta la médula ósea más van y también lo destruyen. Por eso es mucho más severo. Para este antígeno KEL, un título de 1 en 4 ya es suficiente para hacer diagnóstico. Bueno, la incompatibilidad de los antígenos AB es la causa más común de hemólisis en los recién nacidos. A ver, ¿qué diferencia hay con la incompatibilidad al grupo ABO? Es más común que produzcan ellos hemólisis en los recién nacidos y no tanto en el feto. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de los anticuerpos contra el antígeno A, contra el antígeno B, son IgM. Y ya indiqué que los IgM no atraviesan la placenta porque son macromoléculas. Quienes atraviesan son los IgG. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y además, si el feto tiene antígenos B y A, ocasionan menos reacciones inmunes, ya que los adultos. Aproximadamente el 20% de los neonatos, fíjense, más frecuente que el anti-D, el 20% de los neonatos tienen incompatibilidad al grupo ABO. Y si afectara a los niños, es más leve, reiteramos, que el antígeno D. Hay algunas diferencias más, pero, por ejemplo, la incompatibilidad ABO puede observarse en el primer embarazo, a diferencia del CDE. ¿Por qué? Porque pues, incluso la madre... ¿Cómo generamos anticuerpos anti-A y anti-B? ¿Por transfusión? No es cierto. Ya lo generamos por bacterias porque tienen también estos antígenos. Algunos alimentos tienen, entonces, anticuerpos anti-A, B,
vamos a generar antes de que sin que haya recibido la mujer una transfusión. Por este motivo, es más frecuente la reacción al sistema ABO, y si esa es negativa, ya son listados los eritrocitos. Otra característica, otra diferencia es que el sistema, la reacción al ABO rara vez se vuelve más grave en embarazos sucesivos. Y si ya está sensibilizada, vigilar al feto además no se justifica. Recuerdan lo que les dije, que el primer embarazo vivía, el segundo moría, el tercero peor, todavía más tempranamente. Esto no sucede, ese gradiente de diferencia en los siguientes embarazos no se da en el sistema ABO. Es otra diferencia. ¿Cómo vamos a manejar ahora a la mujer isoinmunizada? Sabemos que tiene anticuerpos. Hasta el 30% de los embarazos isoinmunizados presentan anemia hemolítica leve a moderada. Ya sabemos que la madre tiene anticuerpos, pero solamente un 30% lo va a hacer de manera leve a moderada. Pero un 25% tendrá anemia grave, como para que conduzca al feto a un hidrops. Hemos dicho que es una insuficiencia cardíaca congestiva total, ¿no? El hidrops fetal. Si se detecta isoinmunización y el título está por debajo del valor crítico, ¿cuánto es el valor crítico? 1 en 16, ¿no ven? 1 en 16. Entonces, la titulación de anticuerpos está por debajo del valor crítico. Hay que titularlo cada 4 semanas para ver si se está incrementando esta titulación. Y si pasa 16 o llega a 16 o pasa, entonces más riesgo tiene el feto de que tenga anemia, y por lo tanto más vigilancia le vamos a hacer. ¿Y cómo vamos a vigilar a un feto RH negativo que está cada vez más anémico? Ahorita les voy a indicar. Si es ya 1 en 16, 1 en 32 salió la titulación, ya no es necesario pedir 1 en 64, hay que vigilar 1 si está en 120, ya no es necesario, 1 en 128, perdón. Bueno, ¿cómo evaluamos el riesgo de anemia fetal? Anticuerpos anti-D, si la madre tiene ya sabemos que tiene anticuerpos anti-D, ya sabemos que está sensibilizada, pero no sabemos si el feto es D positivo o D negativo. Hasta el 40% de las mujeres embarazadas D negativas lo heredan a su feto, de modo que el feto también es D negativo. ¿Se entiende? Hasta el 60%, hasta el 40%. Entonces, ¿qué tenemos? La madre es D negativa, le pedimos prueba de Coombs, da positivo, sabemos que la madre tiene anticuerpos, pero el feto es D positivo o D negativo. Eso podemos saber por muchos motivos, por muchas formas. Aquí lo vamos a indicar. Una mujer sensibilizada por un embarazo anterior, su título de anticuerpos puede aumentar inclusive durante el embarazo actual teniendo un feto D negativo. ¿Se entiende? Si el feto es D negativo y se embaraza la mujer D negativa, la mujer embarazada D negativa tiene un feto D negativo actual, puede aumentar también los anticuerpos. Esa es una respuesta de memoria, ¿ya? Pero no va a producir hemólisis en el feto, porque también el feto es D negativo. ¿Se entendió? Esas cositas están descritas en la literatura y quiero que lo aprendan, ¿ya? Otra vuelta, una pareja blanca no hispana, en la que la mujer es D negativa, existe un 85% de probabilidad de que el hombre sea D positivo, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Sin embargo, existe un 60% de probabilidad de que el marido D positivo sea heterocigoto. Y si es así, solo la mitad de sus hijos heredarán el antígeno D en su sangre, los fetos. Si el padre es homocigoto, entonces el 100% lo heredará. Obvio, ¿no? Para cualquier trastorno es eso. Gestante D negativa, está inmunizada, tiene anticuerpos. Al padre hay que pedir RH. Si el padre es D negativo, terminó el estudio.
no hay riesgo de inmunización fetal. Pero si el padre es D positivo, es importante determinar las cigosidades, homo o heterocigoto. Desgraciadamente eso no puedo conseguir todavía en mi unidad. Hemos pedido ya un genetista y un laboratorio de genética, pero no se puede. Las autoridades allá arriba están todavía nadando en la ignorancia. Hay dinero, no somos un país con abundancia de dinero, pero hay recursos como para poder hacer los más científicos los hospitales. Pero tampoco los directores piden, porque qué clase de directores tenemos solo Dios sabe. Pero no podemos genotipar todavía estas cosas, pero ya está más allá de nuestras posibilidades eso. Si el padre es D positivo, determinar el grupo y el factor también fetal. Esto podemos hacerlo por amniocentesis, ¿ya? Bueno, pues siempre hay células en el líquido amniótico que nos pueden dar esta información acerca del feto. Pero hoy en día, aquí fíjense, hoy en día se realiza ADN fetal libre en sangre materna. ADN del feto también circula y abundantemente en la madre. ¿Sabe? El ADN fetal, que viene generalmente de la placenta, y la placenta tiene información del feto, ADN liberado por la placenta, que es del feto y de la placenta, circula abundantemente en la sangre materna. Del feto, su ADN está circulando en la sangre materna. ¿Se entiende? Eso se puede estudiar. Y eso se ha vuelto ahora en el gol estándar de estudio. ¿Ya? Queremos saber si el feto es RH positivo o RH negativo. CDE, ADN, estudia el ADN del feto, de la sangre de la madre, que circula en la sangre materna. Eso se llama ADN libre, fetal en sangre materna. Miren su sensibilidad enorme, 99%. Ya no necesitamos sacarle sangre al feto. También en la misma prueba podríamos pedir a E, mayúscula, minúscula, C, etcétera, el DAFI, el GEL, el KID. Bueno, todo podemos pedirlo por este ADN. Pero ¿saben cuánto cuesta el análisis? $1,000. No hacemos en Bolivia, las muestras se obtienen de la madre y la mandamos a Estados Unidos, a California exactamente. Y en 10 días nos mandan el resultado. Hay gente que puede pagarse y, bueno, se costean sus estudios. También se puede justificar estudiar ADN fetal en la sangre materna por estos motivos. La madre está sensibilizada, ¿no? Y queremos saber si el feto es D negativo, para ver si le vigilamos o no, con la misma minuciosidad que al feto D negativo. Entonces pídalo. Si la madre puede, que esté maravilloso. El otro motivo es la madre no está inmunizada y el feto es D negativo, para no inmunizarle a la madre, para no darle la vacuna exactamente. Pues estas partes de repente un poco ya están más confusos. Si tiene alguna pregunta, dígamelo, si no se está entendiendo. ¿Cómo vamos a manejar? La madre está inmunizada, hay que vigilarle al feto. Ya sabemos que la madre tiene anticuerpos. Una manera de vigilar a la madre es titulando los anticuerpos, ¿no? Esperando que no pase el umbral crítico, que es 1 en 16. Entonces lo que debemos hacer es vigilar las concentraciones del anticuerpo. Y 2, si ya tiene 1 en 16, hay que ver si el feto tiene anemia, ¿ya? ¿Tiene anemia o no tiene anemia? ¿Y cómo voy a saber que el feto tiene anemia? Voy a saber que el feto tiene anemia investigando el pico sistólico máximo de la arteria cerebral media, ACM, ¿ya? El rojito, el B, fíjense la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media. En otras palabras, ¿hasta dónde llega este pico? Miren, esto es sistólico, ¿hasta dónde llega? ¿Sí? Está acá nomás, más alto. Cuanto más anemia tiene el feto, más alto va a ser su pico. Es como una autopista. Si hay pocos autos, los autos corren pero a mayor velocidad, pero si está denso el tráfico, nadie va a correr a toda velocidad, ¿no es cierto? Más lento. Entonces, algo similar es, si hay pocos eritrocitos, la autopista está libre. Todos corren y los eritrocitos van a mayor velocidad y el pico sistólico de la arteria cerebral media, ¿se ve la arteria cerebral, chicos? Este amarillito que está ahí arriba. ¿Se ve? Estito.
Es la arteria cerebral media. Y en los fetos se los puede ver bonito, ¿ya? Ahí abajito está el polígono de Willis, este es el polígono de Willis. Es la arteria cerebral media. Entonces ahí lo insonamos con el Doppler. Bueno, esto se llama la caja Doppler color. Este cono truncado es la caja del Doppler. Y fíjense aquí una raya, ¿verdad? Una raya. Y esa raya tiene como el signo igual, tiene una muesca, se llama, o muestra. ¿Ya? Eso lo ponemos en la arteria cerebral media, en M1 se llama. Tan pronto como se ha dividido de la carótida interna, cuando entra al cerebro, entonces se divide ahí, forma parte del polígono de Willis, la carótida, forma, y la arteria cerebral media nace de ella, de este vaso, y se dirige hacia el parietal anterior. Ahí lo insonamos, y ahí nos sale este espectro de onda. Y medimos el pico, y usamos la calculadora de Barcelona a continuación. ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, así sabemos si el feto tiene anemia. ¿Cómo solíamos saber antes? Hacíamos amniocentesis y analizábamos las características del líquido amniótico. Eso se llamaba el test de Lilley. ¿Ya? Ahí está, fíjense, en alguna parte del test de Lilley. Lo hacen, ahí está, en el 2, ¿no ve? Obtener sangre fetal si el pico de la arteria cerebral media pasa el umbral de la anemia grave. Bueno, ya no se hace el test de Lilley, líquido amniótico, y llevar esa muestra a fotoespectrometría, ver si está más de 450 nanogramos, sí. Y bueno, eso ya se está fuera, tanto que ya no usamos ni hay ya en nuestros hospitales. Cuando nos mandan a mi unidad de medicina materno-fetal madres inmunizadas, se queda con nosotros y semanalmente o bisemanalmente estudiamos la arteria cerebral media, que no cuesta y lleva apenas unos 7 minutos su estudio. Bueno, así analizamos si tiene anemia o no. Entonces, el valor del pico sistólico, quisiera mostrarles cómo hacemos el cálculo, usando la calculadora de Barcelona. Si tiene el pico sistólico pasa el umbral de 1.5 mons, identificamos como anemia. Y a su vez la misma calculadora nos dice anemia leve, anemia moderada y anemia severa. Por ejemplo, a las 31 semanas, un pico sistólico de 60 es anemia leve, menos de 60 tiene que ser el pico sistólico, un 65 anemia moderada y 70 o más es anemia severa. ¿Ya? No les voy a preguntar esto, pero pues simplemente indicarles, ¿ya? El Doppler se realiza al menos cada semana cuando la madre es positiva, pero hay un inconveniente acá. Cuando es más de 34 semanas el embarazo, la tasa de falsos positivos aumenta más del 25%. Por eso, cuando ya viene una madre RH negativa cuyo feto tiene anemia, ya no lo hacemos, ya no buscamos tanto el pico sistólico, porque pueden salir los falsos positivos en un 25%, más de 34 semanas. Entonces, ¿qué vigilamos a continuación? Si tiene hidrops o no tiene hidrops ese feto. ¿Se entendió? Si el feto es anémico y está con 35 semanas, ya no nos sirve mucho el pico sistólico de la arteria cerebral media. El hidrops nos indica que está severo la anemia. Entonces les transfundimos sangre a los fetos. Cuando son anémicos moderados o severos, los hacemos transfusión de sangre. ¿Sí? La transfusión de sangre se le hace en la vena umbilical, en la vena, cuando el embarazo es mayor a 20 semanas. Y cuando la vena es delgadita, porque hay fetos que tienen venas umbilicales delgadas, y no se le puede canalizar esta vena umbilical, punción abdominal y inyectar en la cavidad peritoneal. Un método cruento, pero eso salva la vida del feto, ¿ya? Si es sobre todo antes de las 20 semanas, también intraabdominal. Es lo que solíamos hacer antes, pero ahora nos hacemos transfusión intravascular en la vena. Pero este feto está hipervolémico, tiene una precarga grande. Entonces, la precarga es la volemia, ¿no? ¿Saben, no, chicos? Entonces por eso está además hidrópico el feto.
no la vamos a poner con una hemoglobina de 12, 13, 14, hay que llevar hematocritos o hemoglobinas, bueno, hematocritos mejor más concentrados, con menos suero, con menos plasma. Entonces, eso es lo que hay que transfundir para no sobrecargar de volumen al feto. ¿Ya? Transfundir sangre cuando es el hematocrito menor al 30%. Ese es un parámetro. Un hematocrito menor al 30% debemos hacer la transfusión. Y estará en hidrops el feto si el hematocrito es menor del 15%. El hematocrito para la transfusión, 80%. Nuevamente para evitar la sobrecarga de volumen. Y tiene que no tener virus, sobre todo de las hepatitis, tiene que estar bien estudiado. Bueno, ¿qué volumen vamos a transfundir? Esto nos lo voy a preguntar. ¿Qué hematocrito quieres conseguir? Esa es la pregunta. Pero hacemos basándonos en parámetros y en protocolos internacionales. ¿Ya? Pueden ameritar una segunda transfusión los bebés para mejorar la sobrevida. Y cuando hacemos esto, la supervivencia se aproxima al 95% cuando era la mortalidad muy alta. Pero ahora la supervivencia por las transfusiones ha mejorado mucho la vida de los bebés. ¿Qué complicaciones podemos tener por estos procedimientos? Que el feto se nos muera un 2%, que algo hayamos afectado el bienestar fetal y tengamos que entrar a una cesárea de emergencia, puede suceder en el 1%, y que produzcamos o introduzcamos bacterias o virus, esas posibilidades en 1%, y que ocasionemos ruptura prematura de membranas por la amniocentesis en un 0,3%. La tasa de muerte fetal supera el 15% si el feto amerita transfusiones antes de las 20 semanas. Fíjense, muy precozmente se ha presentado la anemia fetal y pues la mortalidad es más alta. En caso de fetos hidrópicos, la supervivencia neonatal alcanza el 80% como producto de las transfusiones. Miren, incluso los hidrópicos, ya que tienen insuficiencia, mejoramos la supervivencia hasta un 80%. Pero no estamos hablando de las secuelas neurológicas secundarias a la anemia y a la hipoxia y al neurodesarrollo que han tenido estos fetos afectados. Eso es lo que indica a continuación, pero las discapacidades intelectuales, el rendimiento académico de los fetos que han tenido anemia intrauterina por isoinmunización puede alcanzar o menor al 5%. Bueno, esta es otra manera de las anemias, ¿no? Aquí algunos estudios de isoinmunización secundaria de 80% fue, aquel en un 12% y al C en el 5%. Bueno, esto no nos voy a preguntar. Prevención. ¿Cómo vamos a prevenir para los futuros embarazos? La madre RH negativa tiene un bebé RH positivo. Bueno, le damos la vacuna anti-D, ¿ya? Hay la vacuna anti-D y es lo que le vamos a dar a la madre cuando nazca el feto. Si le damos la vacuna al día siguiente o los siguientes 3 días, las siguientes 72 horas, podemos reducir la isoinmunización, no totalmente, ¿ya? Podemos llevarlo al 0,2%. Madres D negativas que recibieron vacuna pueden sensibilizarse en 0,2%, pero fíjense, reducir de 16 al 0,2 es espectacular. Pero la madre el feto pudo haber liberado más eritrocitos y pues hasta el 90% de los casos puede isoinmunizarse. La administración de la vacuna anti-D posparto es de 72 horas, antes de las 72 horas hay que darle. Hay otro esquema también de darle la vacuna, no solamente después del parto, sino si queremos reducir más aún, darle también la vacuna a las 28 semanas y después del parto también volverle a dar la vacuna. Eso es lo que indica el siguiente paso. La vacuna anti-D se obtiene, ¿cómo obtenemos la vacuna? Del plasma humano. Mujeres que tienen los anticuerpos, mujeres D negativas que tienen los anticuerpos, se les va dando eritrocitos RH positivos y van formando más anticuerpos. Esa sangre se obtiene de la madre, que le estamos sensibilizando cada vez, nos vende, obviamente, le pagan bien los laboratorios y de ahí sacan los anticuerpos. ¿Se entiende? Muy bien.
La vida media de la inmunoglobulina anti-D va de 16 a 24 días, después ya no lo vamos a ver a esta vacuna. Bueno, la dosis intramuscular es 300 microgramos, que corresponden a 1500 unidades. ¿Qué hora es? Pues sí, las veo un poco inquietos. 7:50 tienen que apurar. Sí. Bueno, esta es nuestra última diapositiva ya. En Estados Unidos a las 28 semanas, aquí también lo hacemos a las 28 semanas y cuando nazca. La inmunoglobulina anti-D también se administra después de ver, siempre hay que dar vacuna cuando la mamá ha tenido aborto, cuando ha tenido ectópico y cuando ha tenido mola, siempre hay que darlos. La inmunoglobulina que recibe la madre puede darnos positivo. A ver, le damos a 28 semanas, le colocamos la vacuna y le hacemos una prueba de CUMS, da positivo, pero débilmente positivo. Pero si la madre es gordita, de repente no necesita solamente 300, de repente necesita un poco más de vacuna, 1,5, una ampolla y media o hasta 2, dependiendo de la obesidad. Obviamente, como es vacuna y son anticuerpos IgG, van a pasar la placenta, de modo que van a producir una leve hemólisis en el feto, pero no es significativo. Y hay algún grupo de embarazos que van a tener más de 30 ml de hemorragia feto-materno, o sea, mucho volumen de sangre va a pasar del feto a la madre. Bueno, eso es todo. A ver, esta última parte es un poco de eso, pero eso es todo. ¿Alguna pregunta tiene?